Hola nuevamente. Una vez revisamos ya las bases conceptuales de la desnutrición aguda y revisamos a profundidad cómo llegar correctamente al diagnóstico de un paciente con una desnutrición aguda primaria, vamos a revisar qué debemos hacer con nuestro paciente cuando éste es candidato para manejarse en el ámbito ambulatorio. Vamos a tener dos objetivos fundamentales. Y son, primero, contemplar el seguimiento del paciente desnutrido mucho más allá del aporte nutricional. Recuerden que la desnutrición aguda es una enfermedad multisistémica y por tanto la orientación terapéutica debe ser multifactorial. Y como segundo objetivo importante de esta charla, debemos lograr entender que en el ámbito ambulatorio se consolidan los logros de la etapa intrahospitalaria. Esto eh, hace referencia a el tratamiento del paciente con desnutrición de 0 a 6 meses. Vamos entonces a discriminar dos temas importantes. Primero, cuál debe ser el manejo, el enfoque del paciente de 0 a 6 meses. ¿Qué debemos hacer con ese paciente que estuvo inicialmente en el medio intrahospitalario? Recordemos que todo paciente menor de 6 meses sí o sí debe ser manejado en el medio intrahospitalario y una vez cumple los requisitos para salir al medio ambulatorio, debemos saber cuáles son los objetivos principales en este ámbito. Y adicionalmente debemos revisar cuál es el manejo que debemos hacer con el niño de 6 a 59 meses. Y hablemos inicialmente de el manejo que vamos a realizar con los niños menores de 6 meses con diagnóstico de nutrición aguda. Recuerden, esos pacientes iniciaron tratamiento en el medio intrahospitalario y en el medio intrahospitalario vamos a tener un objetivo muy importante y es evaluar cómo es la alimentación de ese paciente y decidir a través de las fases iniciales de la técnica de suplementación por succión, si ese paciente puede ser reamamantado, puede ser relactado nuevamente o por el contrario debe ser alimentado de ahora en adelante con una fórmula de iniciación. Entonces, durante el medio hospitalario vamos a evaluar cómo está haciendo esa lactancia materna, cómo es la reinducción o la relactación nuevamente de ese paciente, cómo es la técnica de alimentación, tanto por parte de la madre como por parte del paciente, si tiene algún problema con los procesos de alimentación, si por el contrario el problema de la lactancia materna está en la reeducación de la técnica de lactancia materna. Entonces debemos evaluar si la alimentación mediante la lactancia materna o a través de la fórmula de iniciación en el caso de que no podamos relactar a nuestro paciente, esa es una alimentación eficaz y satisfactoria y que llena todos los requerimientos nutricionales del paciente. También debemos evaluar que antes del egreso, antes de poder decidir el egreso de ese paciente, debe mostrar un aumento progresivo y paulatino durante los 3 días anteriores al egreso del paciente, durante de por lo menos 25 a 30 gramos, en el caso de que el paciente tenga menos de 3 meses, o de 12 a 16 gramos, en el caso de que el paciente tenga más de 3 meses. O para una más fácil recordación, los niños menores de 3 meses deben subir durante los 3 días anteriores al egreso 30 gramos diarios o 15 gramos diarios en los niños que tienen de 3 a 6 meses. Antes del egreso es muy, pero muy importante asegurar el seguimiento de esos pacientes en los próximos 3 a 5 días y luego semanalmente hasta el proceso de recuperación completa. Entonces, durante el manejo ambulatorio de los pacientes de 0 a 6 meses, primero, muy importante, debemos asegurar, en el caso de que el niño se relactó, debemos asegurar una lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes. Recuerden que los problemas con la lactancia materna
fue lo que necesariamente debió haber llevado al paciente a la desnutrición aguda. Debemos realizar en esa madre, o más bien en ese binomio madre-hijo, una asesoría y una continuación de la alimentación complementaria. Recuerda que muchos pacientes podrán estar probablemente en el limbo entre 4 y 6 meses que prontamente van a llegar a la alimentación complementaria. Entonces, una pieza fundamental del tratamiento, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no solamente sacar a nuestro paciente del estado de la nutrición aguda, sino asegurar que el paciente no vuelva a reincidir nuevamente. Y para lograr ese objetivo es primordial e importante la educación en alimentación complementaria. Debemos asegurar a nuestro paciente el seguimiento por un equipo multidisciplinario que asegure una adecuada evolución y una adecuada recuperación nutricional. Y cuando veamos de recuperación, recuerden que no es solamente la recuperación en peso y talla, sino la recuperación o más bien la minimización de las secuelas propias de la desnutrición. Eso se logra a través de un seguimiento integral de nuestro paciente, no solamente desde el punto de vista pondoestatural. La consulta de seguimiento de esos pacientes debe incluir, por tanto, una evaluación clínica y antropométrica de nuestro paciente, una evaluación del binomio madre-hijo, no solamente a través de la consejería y de la evaluación de la lactancia materna, sino también la consejería y la educación del binomio madre-hijo y de la familia lactante acerca de la iniciación de la alimentación complementaria. Debemos valorar el proceso de alimentación. Recordemos que no solamente, aunque en la mayoría de los casos sucede, pero también el problema de la desnutrición en los menores de 6 meses puede simplemente estar debida a un trastorno de la alimentación de nuestro paciente. Y por último, muy importante, debemos asegurar la consulta de la evaluación integral de la primera infancia. Y recuerden que en esa consulta de evaluación integral de la primera infancia hay un eje fundamental y es la evaluación del neurodesarrollo a través de la aplicación de la escala abreviada del desarrollo. Eso es muy importante en todos los pacientes, en todos los niños con valoración integral de la primera infancia, pero se hace mucho más importante en el paciente que está desnutrido porque, digámoslo así, los niños con desnutrición aguda deberían considerarse como niños en riesgo neurológico. Cuando hablamos entonces ahora de los niños de 6 a 59 meses y que fueron candidatos al manejo ambulatorio o que por el contrario estuvieron en el ámbito hospitalario y ahora cumplieron criterios para regresar al medio ambulatorio, hay varias piezas fundamentales, varios ejes fundamentales del tratamiento. Primero, el manejo nutricional de esos pacientes, que como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, el eje fundamental o digamos que la pieza clave del tratamiento es la fórmula terapéutica lista para el consumo. Algo importante en los pacientes ambulatorios, y lo decimos cuando hablamos del paciente con desnutrición aguda severa, hay algunos estudios que han mostrado que el control precoz de la infección puede mejorar los resultados nutricionales y los resultados en cuanto a la ganancia pondoestatural. Hay mucha evidencia en contra, hay evidencia a favor, pero lo que tenemos hasta el momento, la indicación es que todo paciente con desnutrición aguda severa que se vaya a iniciar en el manejo en el medio ambulatorio puede y debe dársele un tratamiento corto con un antibiótico oral. La suplencia de micronutrientes, básicamente el ácido fólico y el hierro. Vamos a verlo más adelante en el transcurso de la charla. El manejo con el hierro no se nos debe olvidar nunca, no solo entre los pacientes con desnutrición, sino en general en todos los pacientes menores de 5 años. El hierro es muy importante en el neurodesarrollo y la suplencia del hierro o las necesidades de hierro van mucho más allá simplemente de una anemia carencial. Muy, pero muy importante, ya lo hemos mencionado, eh,
el manejo integral de los pacientes, y cuando hablamos del manejo integral, nunca se nos debe olvidar el apoyo multisensorial, el apoyo en estimulación sensorial y emocional, y eso se refiere a todo el apoyo con terapia ocupacional o terapia del lenguaje, ya que la desnutrición es un importante factor eh, como influencia negativa sobre el neurodesarrollo de nuestros pacientes y por tanto influencia negativa en el desarrollo cognitivo de nuestros pacientes. Completar en el esquema de vacunación en el caso de que nuestros pacientes tengan un esquema incompleto, que es bastante común ya que son pacientes sometidos probablemente a una negligencia, a un maltrato infantil por negligencia, y debe quedar muy claro cuál debe ser el plan de seguimiento. Y ese plan de seguimiento se refiere no solamente a las consultas de medicina general, sino a la consulta con nutrición, a la consulta con enfermería y a la consulta con los demás servicios de rehabilitación, dependiendo de cuál pueda ser el trastorno del neurodesarrollo que pueda tener nuestro paciente. Bueno, iniciando entonces por el manejo nutricional, cuya piedra angular, ya lo dijimos, es la fórmula terapéutica lista para el consumo o la FTLC. Digamos que en el medio ambulatorio no contemplamos tanto la posibilidad de un síndrome de alimentación, pero de todas formas las recomendaciones es que el manejo nutricional se haga lento, paulatino y escalonado. Por tanto, entonces se propone que si nuestro paciente tiene una nutrición aguda moderada, el tratamiento se haga durante el primer mes de forma escalonada, con la primera semana con un requerimiento calórico o con un cálculo calórico para suplir en forma de FTLC de 150 calorías por kilo. La segunda semana le daríamos al paciente entre 150 y 200 calorías por kilo, dependiendo de la aceptación y la tolerancia. Y las siguientes 2 a 4 semanas de tratamiento, el paciente debería estar recibiendo una suplencia calórica en forma de FTLC de 200 calorías por kilo por día. Obviamente debemos tener en cuenta que esos pacientes eh, también deben y pueden recibir su alimentación que venían recibiendo anteriormente. Es decir, si el paciente está siendo lactado, puede seguir recibiendo lactancia materna y puede seguir recibiendo alimentación familiar con la educación previa que ya mencionamos y con algunas indicaciones que probablemente vamos a aclarar. El esquema del manejo nutricional ambulatorio del paciente, en el caso de que tenga una desnutrición aguda o severa, pues obviamente va a ser mucho más paulatino, y fíjense, vamos aquí a empezar con 80 calorías por kilo en forma de FTLC para los primeros 3 días. Luego vamos a ascender a 100 calorías por kilo durante los siguientes 4 o 7 días. Déjense en cuenta aquí, en la primera semana no va a recibir 150 sino 100 calorías por kilo. La segunda semana va a recibir entre 135 y 150 calorías por kilo, y durante la segunda a cuarta semana va a recibir paulatinamente entre 150 y 200 calorías por kilo. Es decir, esos pacientes van a recibir el mismo aporte calórico, pero de una forma mucho más lenta. Una propuesta es que, teniendo en cuenta que esos pacientes con desnutrición aguda severa debemos estar atentos al aporte calórico, probablemente deben recibir en los primeros 3 días leche materna, pero no consumo de otros alimentos. Y en la primera semana entonces lactancia materna, y ya en la segunda semana empezamos a liberar la alimentación complementaria o la alimentación familiar, dependiendo del rango de edad de nuestro paciente. Aunque el aporte calórico calculado en los niños con desnutrición se hace con base en la FTLC, y el aporte calórico recibido a través de la alimentación complementaria se considera un aporte adicional, no debe descuidarse y no debemos desatender el aporte calórico recibido desde esta fuente. Por tanto,
en el enfoque de nutricional de una ingesta calórica lenta, paulatina y progresiva, debemos incluir, por tanto, a la alimentación complementaria. Y en este cuadro se plantea cómo los niños con desnutrición aguda moderada deben recibir durante los primeros 7 días más o menos el 50% de la alimentación calculada para su edad, que aumenta en un 25% adicional durante la segunda semana y que llegará al 100% hacia el final de la segunda semana. Eh, Esos requerimientos se hacen con base en el peso y con base en la edad del paciente. Pero la filosofía o la idea que queremos transmitir es que si bien el aporte calórico calculado para los pacientes se hace con el reemplazo de la FTLC, la alimentación complementaria no debe descuidarse como pieza fundamental en la recuperación nutricional de esos pacientes. De esa misma forma, se plantea cómo debe iniciarse o cómo debe reintroducirse más bien la alimentación complementaria en los pacientes en el caso de una nutrición aguda severa. Fíjense que los aportes son menores y de forma mucho más progresiva, mientras en la de nutrición aguda moderada logramos el 100% hacia el final de la segunda semana. Aquí más o menos completamos el 100% luego de la segunda semana y se hace de una forma mucho más escalonada. 20-50% la primera semana, 50-70% la segunda semana y para la tercera semana entre el 70 y el 100% de lo calculado. Dentro del manejo complementario de los pacientes con desnutrición aguda en el ámbito ambulatorio, debemos tener en cuenta lo que habíamos hablado inicialmente del control de la infección. Entonces se plantea en algunos estudios que el manejo anticipado de las infecciones puede mejorar el resultado ponderal de esos pacientes y por tanto la velocidad de recuperación nutricional. Entonces, lo que se plantea en la edición actual del lineamiento es que los pacientes con desnutrición aguda severa reciban un curso corto de amoxicilina oral. No se nos olvide el manejo antiparasitario, obviamente dependiendo de la edad del paciente y dependiendo de el ámbito social donde se desarrollen, siempre teniendo en cuenta la alta incidencia que tiene el poliparasitismo intestinal, que pudiera convertirse en estos pacientes incluso en un factor, digámoslo, no agravante, pero sí un factor adicional que debe tenerse en cuenta en estos pacientes. En zonas endémicas debe tenerse en cuenta la posibilidad de tuberculosis, malaria o en algunos países, no tanto en el nuestro, acerca de la posibilidad de la coinfección con VIH. Entonces, aquí en este cuadro, que es un cuadro que van a encontrar en, en su lineamiento, para los pacientes con desnutrición aguda, moderada o severa, se plantea entonces amoxicilina en el caso de la desnutrición aguda severa, albendazol para desparasitar esos pacientes y un esquema muy simple basado en la edad del paciente, entre 1 a 2 años, 200 miligramos en dosis única y entre los 2 y los 5 años, 400 miligramos en dosis única. Está planteado que la albendazol puede darse entre la primera y segunda semana después de iniciar el tratamiento en el ámbito ambulatorio. Adicionalmente, nos recuerda la importancia del uso de algunos micronutrientes. La FTLC contiene cuando la FTLC uno la da a dosis terapéuticas recomendadas para esos pacientes, es un muy buen aporte de hierro. Si necesitan suplencia adicional de ácido fólico, entonces el primer día que los captamos, que los vamos a mandar para el medio ambulatorio, ese día le damos 5 miligramos de ácido fólico. Y de ahí en adelante hasta la recuperación nutricional le vamos a dar 1 miligramo día de ácido fólico. La FTLC entonces dijimos que cuando el paciente lo consume a dosis adecuada, a dosis terapéutica, es decir, con un ingreso calórico entre 250 y 200 calorías por kilo, le está ayudando a suplir las cantidades terapéuticas de hierro, de vitamina A,
de zinc y de cobre. Entonces, en el caso que nuestro paciente esté en algún estado de ferropenia o que tenga una anemia ferropénica, debemos contemplar continuar el uso de hierro hasta la recuperación de sus pacientes, que recordemos puede durar entre 4 y 6 meses posterior a la recuperación de los valores de hemoglobina. Por último, en el manejo integral de nuestros pacientes, nunca se nos olvide la necesidad del estímulo sensorial, de la rehabilitación de sus pacientes con terapia física, terapia ocupacional y terapia del lenguaje, con el fin de mitigar las secuelas que dejó las semanas o los meses de desnutrición en el cual estuvo nuestros pacientes y que puede tener una mayor y menor incidencia sobre el neurodesarrollo de nuestros pacientes. Entonces, la valoración integral en cuanto al neurodesarrollo debe ser parte del proceso de recuperación de nuestros pacientes. Debemos aprovechar las ventanas de oportunidades en el crecimiento cerebral. Recordemos que en los primeros 2 años se da el crecimiento entre el 85 y el 90% del sistema nervioso central. Posteriormente a eso, en los próximos de 2 a 5 años, no hay tanto crecimiento de la masa encefálica, pero sí hay un proceso muy importante que es el proceso de arborificación y el proceso de poda dendrítica, que va a ser una pieza fundamental en el neurodesarrollo. Y por tanto, entonces, el enfoque nutricional o los aportes nutricionales durante esa época son críticos en la maduración del sistema nervioso central. Por tanto, esos pacientes, aparte de la recuperación ponderal y aparte de la recuperación estatural, siempre debemos tener en cuenta el neurodesarrollo como un eje fundamental en el paciente desnutrido. Recordemos que el paciente durante todo el tiempo que estuvo desnutrido es un paciente que ha sido sometido a ambientes que son totalmente adversos para el neurodesarrollo de los niños y por tanto la recuperación y la valoración de la esfera motora, social, cognitiva y del lenguaje de nuestros pacientes debe ser pieza integral del tratamiento de estos. No olvidemos el esquema de vacunación, completarlo y continuarlo, asegurando a nuestros pacientes el cubrimiento vacunal necesario y suficiente. Eh, Dentro del plan de seguimiento, el plan de seguimiento inmediato luego de hacer el diagnóstico, está contemplado que los primeros controles deben hacerse los primeros 7 días y los primeros 15 días luego del diagnóstico y luego cada mes hasta lograr la recuperación nutricional. Debemos estar atentos y darle señales de alarma a la familia acerca de la posibilidad de la presentación de nuevas enfermedades intercurrentes durante el proceso de tratamiento, seguimiento del crecimiento ponderal y el crecimiento estatural de nuestros pacientes y recordemos recalcular las necesidades de FTLC en cada semana de tratamiento. Recuerde que la primera semana son 150 calorías por kilo, la segunda semana entre 150 y 200 calorías por kilo y entre la segunda y cuarta semana el paciente debe estar recibiendo 200 calorías por kilo en forma de FTLC. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos decir inicialmente que el principal objetivo del seguimiento ambulatorio de nuestros pacientes, es asegurar la consolidación de los logros definitivos en el tratamiento. Que un tratamiento integral va mucho más allá del manejo nutricional. La parte, el tratamiento antibiótico, los micronutrientes, la valoración integral del servicio de rehabilitación con terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje. Y debemos tener en cuenta que durante el seguimiento debemos asegurar la resolución de la condición de la desnutrición aguda, pero también debemos dar pautas para evitar la reincidencia de la enfermedad. Y ahí es muy importante la reeducación en alimentación complementaria de nuestros pacientes y que la familia esté muy atenta acerca de la posibilidad de enfermedades intercurrentes que pueden presentarse a corto o mediano plazo y hacer que el paciente nuevamente deteriore su estado nutricional.